Hola, buen día, buena tarde ya. Nos encontramos con la maestra Patricia Hernández Navarro. Ella es una representada del despacho Calva Corro Abogados. Vamos a hacerle una entrevista. El tema principal es Infonavit. También nos acompaña el vino Calva Corro de Calva Corro Abogados. Y pues iniciamos el vino. Adelante. Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Buena tarde. Maestra Patricia, un honor tenerla aquí en Calva Corro Abogados. Gracias. Vamos a iniciar con este contexto personal, familiar. ¿Qué edad tiene, maestra? 56 años. ¿Actualmente a qué se dedica? Estoy desempleada por despido injustificado. La UCED se quedó con mi plaza. Comprendo. Este asunto pues también lo está llevando el despacho. Muy bien. ¿Dónde nació usted? ¿Cuál es su lugar de origen? Y más o menos cómo estaba constituida su familia. Me refiero a padres, hermanos. Yo nací en la Ciudad de México, aunque ya tengo aquí como 38 años viviendo en Tlaxcala. Aquí nacieron mis hijos, mis padres, bueno, mi mamá ya es finada, mi papá recientemente finado también. Entonces, pues bueno, ya no tengo papás, ¿verdad? Pero vivo con uno de mis hijos, un menor de edad, y tengo otro hijo que, bueno, ya tiene una vida independiente. Ok, sus estudios de formación académica, en este caso de profesionista como profesora, los cursó aquí en Tlaxcala. Aquí en Tlaxcala cursé la licenciatura en Ciencias de la Educación. Muy bien, posteriormente pues la vida nos lleva a formar una familia propia. ¿Cómo formó su familia? Bueno, pues yo realmente bueno, también falleció mi esposo en el 2022, por enfermedad, por negligencia también del ISSSTE, y bueno, básicamente a partir de ese momento pues yo soy la persona que se hace cargo sobre todo de mi menor hijo, ¿verdad? Porque el otro pues bueno ya era mayor de edad, y bueno, toda mi vida, toda mi formación académica ha sido aquí en Tlaxcala. También mi relación de pareja pues fue constituida aquí en el estado de Tlaxcala hasta el fallecimiento de mi esposo. Claro que sí, ya a pulso. Mi cuestión laboral también, yo trabajé aquí en Tlaxcala, estudié aquí la prepa, estudié aquí la universidad, aquí trabajaba yo en la Secretaría de Educación Pública. Cuando fallece su esposo, usted se queda a cargo de su menor hijo. Sí. Y otro que ya es mayor. Sí. Muy bien. En aquel entonces todavía él vivía conmigo. Cuando inició a trabajar como docente, ¿fue en la ciudad de Tlaxcala o fue en otra ciudad? No, fue aquí. Muy bien. Sí, toda mi formación académica y laboral ha sido aquí en el estado. El último cargo que tuvo me comentaba que fue como estuve asesor. como asesor técnico pedagógico de una supervisión. Pero cursó, digamos, todo el escalafón desde docente. No, yo fui, antes los ATPs eran por invitación. Ok. O sea, el supervisor o supervisora podían invitar a quien ellos consideraran para estar en apoyo a una supervisión. Yo llegué así, yo estaba como asesor técnico pedagógico hasta cuando me enfermé y fui retirada de ese lugar de manera arbitraria. Ok. Anteriormente a la docencia, ¿usted tenía otro empleo? Pues sí, tuve varios empleos, trabajé en Bodega Aurrerá como subgerente, trabajé en un centro de cambio, pues sí tuve la verdad múltiples empleos, inclusive en escuelas particulares. Antes de trabajar en la Secretaría de Educación Pública como docente, pues tuve mucha experiencia en escuelas particulares. Comprendo. Nos interesa este tema porque fue a raíz de esos empleos previos, que es cuando accede a su crédito Infonavit. No, yo accedí al crédito Infonavit cuando yo trabajaba como supervisor de ventas en una empresa de jugos del Valle, que después fue absorbida creo por Coca-Cola. Muy bien. Y en ese entonces yo cotizaba al IMSS,
no cotizaba al ISSSTE. Mi casa fue adquirida a través de Infonavit, no porque Fobiste es quien le da créditos a los trabajadores de la educación. En mi caso fue Infonavit quien me dio la empresa. Yo todavía adquirí esta casa por concurso. Okay. Esa casa todavía fue cuando hacían las rifas. Uh-huh. Yo todavía salí en la última rifa del periódico. Sí. Yo busqué mi nombre y no era por puntuación, no era por puntaje. Bueno, sí tenías que tener cierto puntaje, pero era por sorteo. Sí. Antes era sorteo y salía uno en las listas a ver si te había tocado. Y yo salí en el último sorteo que hizo Infonavit cuando todavía otorgaba las casas así. Sí, es complejo acceder a un crédito hipotecario de esa manera. Actualmente me parece que incluso para los trabajadores del Estado de Fobiste todavía tienen que hacer el sorteo, salen beneficiados y ya van pagando. Sí, pero ya realmente ya casi todo eso del sorteo ya se perdió. Más bien tienes que ya hacer todo un procedimiento y ya el Fobiste ya te da acceso para construir, para casa, comprar casa usada y demás, ya hay más facilidades. Muy bien. Antes era más complicado. ¿En qué año adquirió su crédito? Mi crédito creo que fue en el 2001 o 2002, por ahí así, no recuerdo con exacto. 2001, 2002. Ajá. ¿Recuerda más o menos cómo era el contrato del crédito? Sí. ¿Cuánto valía la casa? Sí, la casa valía al inicio alrededor de 198,000 pesos, más o menos, a 30 años, como antes. Como lo maneja Infonavit. Ajá, ¿no? A 30 años inalcanzables, sí, impagables, porque en muchas ocasiones, pues te hacen creer, ¿no? Tú trabajas, yo recuerdo mucho una temporada que trabajé en Walmart, donde el sueldo pues era muy bueno, pero los descuentos que hacía el Infonavit también eran muy buenos. Y pues yo pensaba, dije, ay, en este lapso que estoy pagando así, la cuenta va a disminuir igual. O sea, cuando tú vas y revisas el estado de cuenta, pues resulta que no, resulta que la cuenta, pues en lugar de bajar, subía y yo decía, bueno, pues si es un salario alto, ¿por qué no se movió la cuenta? Y la razón era porque la mayor parte de los ingresos que te quitan se van a los intereses, no al capital como uno quisiera. Y yo creo que ese es un factor muy importante porque pues yo creo que los intereses hacen que la deuda se duplique. Entonces yo lo veo como en 3 partes, ¿no? 2 terceras partes se van a intereses y una tercera parte se va a capital. Entonces, pues por eso muchas cuentas suben y no se mueven. Y además, hago un paréntesis, hay un punto aquí concreto clave que muchos de los acreditados no comprenden, que cuando adquieren el crédito, usted dice, mi crédito fue como de 190 y tantos mil pesos, hablamos del 2001, a usted le dieron una cantidad líquida, pero hay una cláusula en su contrato, y de todos los contratos que tiene el crédito de Infonavit por esas fechas, no tiene mucho que la quitaron, pero era en base o en relación a los veces salarios mínimos. Sí, exacto. Ahí es un punto que incrementaba al 200, al 1000% el crédito. ¿Qué le quiero decir? Si a usted le prestaron, en el caso concreto, 190,000, cantidad líquida en el año 2001, y en ese año el veces salario mínimo estaba, un ejemplo, 50 pesos, al año el veces salario mínimo aumentaba. Entonces, como se había dividido eso en veces salarios mínimos y se actualizaba el siguiente año, el costo se incrementaba y los intereses se incrementaban. Es decir, 2020, los veces salarios mínimos que estuvieran en 150 pesos, si usted los obtuvo en 50 pesos a 150, el salario ya creció y es por eso que muchos de los créditos nunca se pueden pagar. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, ahorita que me viene a la cabeza de lo que usted está comentando, yo tuve periodos en los que perdía la relación laboral y ibas y pedías una prórroga y te decían que supuestamente medio año o creo un año la cuenta no tenía
cargos, que no se movía supuestamente y que tú volvías a retomar la cuenta en el punto donde se había quedado, pero no es cierto. O sea, cuando tú reactivabas tu crédito, o sea, de repente veías tu saldo y otra vez ya estaba duplicado. Digo, en mi caso, se cuatriplicó el valor de la casa. O sea, como una deuda de 198,000, de repente se va a cuatriplicar a 800 y feria, eso es ¿Cuáles son los últimos montos que le llegaron de cobro? casi 900,000 pesos. 900. Imagínese, aportando la cantidad que usted me decía cuando ganaba bien. Yo aportaba, le estoy hablando que yo aportaba en el 2003 más o menos, por ahí así. Yo me acuerdo que me descontaban de Infonavit como 3,000 y feria catorcenalmente. O sea 6,000 al mes. Más o menos. Estamos hablando del 2003. Del 2003. Que el salario mínimo estaba como en 50 y tantos, ¿no? Pero yo tenía un buen puesto. Claro. Y entonces mi salario era muy elevado. Y entonces, nada más si usted multiplica eso mensualmente 60,000 por 10, bueno, 6,000 por 10 son 60,000 más 6, 12 son 72,000. Pues, casi usted tenía casi cubierto la mitad del préstamo. la verdad nunca vi una situación que bajara o que yo dijera. Yo pensaba, cuando yo tuve ese trabajo, yo dije, no, pues aquí va a bajar mucho mi deuda, ¿no? Y la verdad es que sí es una frustración muy grande, porque cuando yo me di cuenta de que me llega un requerimiento de pago después, cuando yo ya no tuve ese trabajo tan elevado, y dices, bueno, y entonces todo el dinero que me estuvieron descontando de esto, inclusive hay pagos que no se vieron reflejados y después tuve que ir a hacer un trámite a la Ciudad de México, porque antes algunas cosas se resolvían aquí y otras tenías que ir directamente hasta oficinas centrales en Infonavit, y eso era un problema. También a mi papá le tocó estar haciendo trámites de que yo le pedía de favor, pero la verdad es que lo del Infonavit siempre fue como engañoso, como te hacían, por ejemplo, yo alguna vez firmé convenios de reestructuración, en donde se supone que en aquel entonces, si tú pedías tu trabajo, sí, venga, hacemos un convenio de reestructuración, pero todo eso estaba muy viciado, porque realmente tú no te dabas cuenta qué era lo que estabas firmando, era engañoso. Claro. Y cuando te revisaba yo el estado de cuenta, pues otra vez elevado. Y de repente lo que a mí me desesperó, me desconcertó, fueron las cantidades estratosféricas hasta donde se fue mi crédito. O sea, de repente volteas y te das cuenta que tienes una deuda de 600,000, 700,000. ¿Qué ole? O sea, ¿en qué momento una deuda tan pequeña, que no alcanzaba ni 200,000 pesos, se fue a ese punto, ¿no? Pues yo realmente nunca pude entender el sistema de cobro que tenía el Infonavit o que tiene, porque yo realmente nunca lo vi claro, nunca lo vi transparente. Siempre el sistema de cobro del Infonavit ha sido muy engañoso, y yo creo que uno tiene que ser más meticuloso en revisar las condiciones en las que te otorgan un crédito. Y yo me imagino que no nada más aplica para el Infonavit, quiero pensar que algo similar pasa en el Foviste. En Foviste o cualquier crédito hipotecario. Entonces, bueno, pues ya cuando ya está uno embarcado y es el lugar en donde vives o demás, pues sí buscas, ¿no?, alternativas. Y ahora, ¿cómo voy a resolver? Si yo tenía una deuda de 190 y tantos mil pesos inicial, y luego de repente en la última, como dice usted, me llega un requerimiento de casi 900,000 pesos, y dije, no, estos cuates, ¿de dónde creen que voy a pagar? O sea, querían que le pagara 4 casas, ¿no? Claro. De lo que yo, cómo inicié mi deuda. Entonces uno paga, te hacen descuentos fuertes cuando trabajas y no ves reducción en el capital. En mi caso, pues la cuenta se incrementó estratosféricamente, mucho tiempo. Y la verdad es que dices, continúo pagando algo que no baja, que sigue subiendo, se vuelve impagable. Sí. Esa es la verdad. O sea, una deuda de que el Infonavit te cuadruplica hasta ese punto,
pues ya se vuelve impagable, o sea, no hay manera. Dices, ¿cómo le voy a pagar 4 casas al Infonavit? No se puede, o sea... Claro. O sea, ahí vemos como los objetivos que supuestamente tiene la ley del ISSSTE, de Infonavit, que es el apoyo para que los trabajadores mexicanos se puedan hacer de una vivienda y tener este beneficio social que implica también para sus familias, pues se contradice en la práctica, porque son cantidades estratosféricas que se vuelven impagables, relacionándolo con el incremento del salario mínimo, con los intereses, y a pesar de que los descuentos son muy altos, pues la deuda no se reduce. En algún momento determinado, pues uno siente el descontento, y como usted manifestaba, ¿no? Cuando leemos los documentos técnicos para hacer una reestructuración de pago, pues a veces no tenemos los elementos para comprenderlos con claridad y estamos firmando... Algo incierto. Exactamente, ¿no? Sí, algo incomprensible, porque realmente te pueden poner un convenio de frente, pero pues tú lo lees y básicamente no entiendes cómo está, qué es lo que te puede beneficiar, si es que hay algún beneficio, o realmente cómo te está perjudicando. Sí. Porque Y es que además no queda de otra. ¿Por qué? ¿Firmas o te quito la o casa? vámonos? Sí, sí. Es coerción y además no les explican los alcances. No lleva usted un abogado, lleva un abogado. No, claro que no. Y además eso se vuelve hasta amenazante. Claro. Porque cuando tú vas a firmar un convenio, tienes a mucha gente ahí encima de ti, ¿no? Y llega un momento que te hacen sentir hasta como si estuvieras cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Pues no tuviste para pagar, ahora fírmame. Y hasta Infonavit se porta como si te estuviera haciendo un favor, ¿no? O sea, fírmame, te estoy dando chance de que firmes un convenio, aunque sea perjudicial para ti, ¿no? Yo te estoy dando oportunidad de firmar un convenio, aprovéchalo. Sí. Así nos ven, ¿no? Y tú por ignorancia, porque la verdad es que es por ignorancia, no te haces allegar pues de un abogado, inclusive a lo mejor hasta de derechos humanos que dé fe de lo que estás recibiendo, porque no tenemos un respaldo, no hay nadie que vea que tú estás firmando un convenio y cuáles son las condiciones reales en las que lo estás firmando. Es incierto, de verdad que yo creo que uno se echa la soga al cuello solo, pero precisamente porque no hay quien te apoye. Y por necesidad, ¿no? Claro, la familia, no quieres hijos, que te corran de tu casa, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿dónde me quedo? Me quedo aquí. Claro. Sí, ese es el punto. Y un tanto también se comprende el descontento social, el descontento personal de ver que ya pagué una cantidad más alta del crédito hipotecario y que me sigan descontando más y más y mi deuda no baje nada. Y también por circunstancias de la vida, ¿no? Se interrumpe la relación laboral, uno tiene que buscar nuevamente los ingresos, crecen los hijos, no se pasa algún accidente, alguna situación de salud en la familia, se vuelve imposible para la persona continuar pagando, sobre todo por ese nivel que la deuda se ha incrementado más y más y los salarios al contrario, ¿no? La deuda crece y el salario, de acuerdo a la inflación, se va a la baja. ¿Cómo enfrentó esa adversidad y en qué momento usted no pudo ya continuar pagando? Pues realmente en mi caso fue una situación complicada a partir de que enfermó mi esposo. Ahí fue cuando yo perdí control completo de mi deuda del Infonavit y entonces acudí a donde estaba el despacho del abogado Israel. Primeramente por la situación de mi esposo, fue cuando tuve un primer contacto con él. Que fue en el 2019 cuando nos conocimos, ¿verdad? Exactamente, en el 2019. Y bueno, en ese momento mi prioridad era salvaguardar la vida de mi esposo, no era el Infonavit. Entonces, pero ya existía el problema, ¿verdad? Ya estaba. Pero pues como dice usted, a veces las circunstancias te obligan a poner un tiempo fuera y dices, voy a dar prioridad a lo que tú consideras que es más importante en ese momento en tu vida, que era salvaguardar la vida de mi esposo. El abogado empezó a hacer trámites y demás, y en la plática, la verdad es que fue así, un día yo le platiqué de lo que estaba yo viviendo con el Infonavit,
le platiqué de mi casa, que fue básicamente cuando regresé de Hermosillo. ¿Se acuerda que estuve? Sí, estuvo en Hermosillo lo del tema de su esposo. 14 meses estuve en Hermosillo acompañando a mi esposo porque él estuvo hospitalizado 19 meses. Y de esos yo estuve 14 meses con él en el ISSSTE de Hermosillo, hasta que pude lograr que lo trasladaran pues allá más cerca de donde estaba la familia de él, porque aquí nunca me quisieron dar el traslado a pesar de que lo pedimos muchas veces. Yo le platico al abogado. Eso fue como en el 2022, ¿verdad? Cuando platicamos lo de la casa. Ya habíamos platicado, pero como yo estaba allá. Ajá, y eso. Cuando regresó fue en el... Yo regreso en el 2020. Ajá. Pero yo traía ya mi problema de salud también. Sí. Entonces yo llego y me enfoco en la cuestión de salud, en que me vuelvan a reactivar los servicios médicos en el ISSSTE, y le doy seguimiento primero a lo del ISSSTE. Sí. Y luego, pues como no, pues en realidad nunca nos hemos dejado de ver, por una o por otra situación legal, hemos estado siempre en contacto. Y yo le comento lo del Infonavit como por el 2022 aproximadamente. Sí. A lo mejor a finales del 2021 empezamos a medio hablar y usted me dijo, a ver, necesito que... Los documentos, ¿no? Necesito que ya me diga cómo está su asunto, ¿no? De hecho, la idea de la maestra, cuéntele cómo la idea que usted tenía que haber llegado a un convenio, ¿verdad? La percepción que tenía. Yo le platico, y él un día va a la casa y me dice, a ver, ahora sí, platícame toda la historia. Y ya le platiqué, le digo, es que en el 2018, yo me acuerdo que me llamaron supuestamente, y era cuando apenas empezaba a funcionar Ciudad Judicial. Había muy poco transporte, sí. Me costó un show llegar allá. A mí me hicieron creer que yo firmaba un convenio de reestructuración, pero judicial. Allá en el juzgado. Sí. ¿Usted llegó al juzgado? Sí, yo llegué. No recuerdo a cuál, pero sí tengo muy presente las vigas y todo. O sea, yo recuerdo que yo estuve en Ciudad Judicial. Para reestructurar el pago. Ajá, y fue algo muy extraño porque inclusive fue una diligencia que se hizo en la tarde. Ahora sé que tuvo características, pues un poco... obscuras, ¿verdad? Sí, porque usted se da cuenta sí. Que después de las 3 de la tarde ya no hay nada. Sí. O sea, después de las 3 de la tarde ahí se muere. Sí. Ahora lo sé, pero en aquel entonces yo no lo sabía y a mí me citaron en la tarde. Yo me acuerdo que eran como las 5 de la tarde cuando yo estaba en el juzgado. Con la confianza de que va a reestructurar su pago. Sí, y yo me acuerdo que me hicieron firmar hasta muchas hojitas así de lado. Ajá, y me dijeron, no le podemos dar las copias ahorita, pero se las vamos a dar en 2-3 meses. Pero para que ya quede formal el convenio judicial y que no sé qué. Bueno, eso fue en noviembre del 2018. Okay. Para enero del 2019 mi esposo enferma gravemente. Para junio del 2019 yo me tengo que ir a Hermosillo y regreso hasta septiembre del 2020. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, pues resulta que lo que yo había firmado no era un convenio, era un emplazamiento. Sí. Y nos damos cuenta cuando ella me comenta... Le comento todo esto porque le digo, oiga, es que me llegó una notificación donde que ya estaba yo en un juicio. Entonces yo acudo con el abogado y le digo, oiga, es que se supone que había un convenio. Y me dice, ¿copia? No, pues no me la dieron. ¿Alguna foto? No, desafortunadamente. Y yo me acuerdo que sí tenía fotos, pero pues algo pasó con ese celular. Y bueno, el caso es que no había evidencia. Sí. Pero pues él pensó, bueno, si usted firma un convenio judicial, pues tiene que estar en el expediente donde claro. Se está llevando a cabo el juicio ese en el que ya ahora la están emplazando. Entonces yo le doy el número de expediente al abogado y demás y vamos a revisar y es que aquí no hay ningún convenio. No, sí, le digo, es que yo vine a firmar. Y o sea, yo recuerdo mucho esa parte. Y luego cuando me dice, pues vaya y solicítala al Infonavit, yo hago un escrito que se quedó en el limbo, que nunca me contestaron, digo, y ahora sé
que a lo mejor yo en aquel entonces pude haberle exigido al Infonavit que respondiera, sin embargo nunca respondió, y siempre negaron el convenio. Dijeron que no hubo ningún convenio. Que no había convenio y que ellos estaban pues realizando otro tipo de procedimiento. Después ya me dijo el abogado, es que no hay convenio, más bien este es así textualmente me dijo, este es un procedimiento para que le quiten la casa. Dije, caray, digo, y entonces, no, pues vamos a empezar a ver qué se puede hacer. Y ya fue que checamos las constancias. Todo empezó el procedimiento, esto fue en el 2022. 22. Y fue cuando firmamos el contrato, en mayo del 2022. Sí, firmó un contrato con nosotros. De hecho, es el primer asunto, es el programa piloto en donde iniciamos con la maestra a llevar el asunto, en donde pagas tu casa, bueno, pagas la representación legal como si pagaras una renta de la casa. ¿Y el objetivo cuál fue, maestra? Liberarle la hipoteca. Liberar la hipoteca, ¿no? Que se quede con su casa, para los que no comprenden los términos legales. Pero nos damos cuenta ahí que ese asunto recae en el juzgado segundo de lo civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y el juicio lo habían iniciado en 2017. En el 2017. Y recayó bajo el número 355-2017 del juzgado segundo. Entonces nos damos cuenta, checamos el procedimiento, la maestra me dice que había un convenio, que había llegado un convenio ahí, nunca encontramos el convenio, lo que sí nos damos cuenta es que ya había una sentencia, sí. Ya había una sentencia que tampoco le fue notificada, y nos percatamos en ese momento que no estaba completo el emplazamiento. Ajá, y que lo querían hacer valer inclusive con unas copias. Copias simples. Que tenían una firma que no estaba completa mía. Y o sea, querían como que reponer autos y presentar esas copias. Y bueno, la verdad es que estratégicamente aquí fue la intervención del abogado, de todos los procedimientos que hizo, porque el Infonavit, queriendo perjudicarme, porque pues esa es la situación, se abocó más pues a tratar de, pues hasta amedrentarme, ¿no? Porque todo el procedimiento ha sido de amenazas, inclusive fue una representante de un despacho de los que contrata el Infonavit, hasta mi casa, pues tratando de presionarme para que yo empezara a pagar nuevamente. Y yo le hablé al abogado, le dije, ¿sabe que tengo aquí una persona del Infonavit? No, usted no, recíbale el documento, pero no vaya a firmarle nada. Le recibí el documento, pero no le firmé nada, ni siquiera la recepción de ese documento, porque dije, no, ya me vieron la cara una vez, ahorita me hacen firmar de nuevo y ni cuenta me doy. Y él fue muy puntual en decirme, no firme nada, porque realmente aquí hubo muchas cosas oscuras con el Infonavit, muchas situaciones que hicieron con dolo, aprovechándose de la ignorancia de uno, ¿no? Yo inclusive veo que hubo muchos pagos desaparecidos, que ahora, híjole, es que a mí sí, según dicen que los pagos siempre se tienen que hacer en el banco. Yo sí recuerdo muchas ocasiones que personas que supuestamente son gestores me requirieron pagos, pero pagos directos a ellos como gestores, y me extendían recibos que ahora sé que uno no debió haber pagado de esa forma, pero ahí es donde entra el abuso. Claro. Y que uno pues confía, porque sabe que yo no sé si a la demás gente le pase a lo que me pasó a mí, pero en algún momento de mi vida yo llegué a ver al Infonavit como una autoridad gubernamental. O sea, yo pensaba que eran como una autoridad de ese tipo. Entonces, pues tú no piensas, pues me va a ver la cara o me está sacando dinero, ¿no? Lo ves como una empresa o más bien como una institución que le está dando seguimiento a una situación que tú tienes con ellos, ¿no? Pero ya después entendí la figura del Infonavit. Entonces, bueno, pues ¿qué hice yo? La verdad es que cuando el abogado me puso, ¿sabe qué? Esto es con la finalidad de quitarle la casa.
Y yo le agradezco que no me haya dicho exactamente bien cómo estaba el asunto. Sí. Y yo le digo que yo lo entendí hasta el final, cuando él hizo el incidente de prescripciones, estábamos platicando, porque yo nunca entendí que ya había una sentencia para ir y quitarme la casa. O sea, yo pensaba que era para que reestructuráramos y ahora sí se respetara el convenio. Entonces, cuando él hace el procedimiento de prescripción, apenas hace unos meses, yo lo leo porque, digo, hay algo que a mí me agrada mucho de este despacho, es la transparencia con la que se conduce, ¿no? De verdad yo creo que eso es algo que uno valora porque pues todo el tiempo estás informado, todo el tiempo, todos los procedimientos, todas las promociones, escritos y demás, el abogado siempre nos lo pone a la vista. Y eso pues te crea confianza, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo voy viendo, pero bueno, yo obviamente pues no entendía nada de los procedimientos que hacía y qué bueno que nunca me dijo cómo estaba porque yo creo que me hubiera puesto más nerviosa o con tantos problemas de salud y la cuestión laboral, probablemente yo hubiera entrado en pánico. Entonces le agradezco que no me haya dicho nada, que no entendía yo el asunto, hasta que llegó lo de la prescripción, me dijo, maestra, tiene que ir a dejar esto, y fue cuando leí, y ya leí ahí que estaba diciendo que no habían ejecutado la sentencia. Dije, caray, ¿cuál sentencia? Entonces ya fue, hasta ese momento, le estoy hablando de, así que hay 3 meses, septiembre. 3 meses, sí. Octubre, noviembre, hace 3 meses, entendí la magnitud del problema. Y entonces dije, chanfle. O sea, estratégicamente él llevó todo de una manera, híjole, pues magistral, porque yo no entendí muchas cosas en el camino, pero ahora sé que todo tenía una finalidad, ¿no? Llegar a esto. Y pues vi la línea del tiempo que él planteó en el documento, de ahí es a lo que voy de la transparencia, en el sentido de que tú te das cuenta todo el tiempo los trámites que él hace. Entonces yo leí y me di cuenta, la línea del tiempo que hizo muy explícita, hasta entonces entendí cómo estaba mi asunto y pude entender lo difícil que se pudo haber tornado si él no hubiera intervenido. Claro, hace un momento nos comentaba que básicamente cuando se dio cuenta y comprendió esa sentencia, significaba que ya tenía casi un pie fuera de la casa. Sí, pues sí, hasta entonces yo leí, y eso le comentaba hace rato, le digo, hasta que yo vi su incidente de prescripción de que le puso ahí, y leí la línea del tiempo, dije, caray, si yo tenía un pie afuera, o sea, yo ya estaba afuera, pero nunca lo vi así, porque él nunca me dijo nada, o sea, nunca me dijo, o a lo mejor sí me lo dijo, pero muy sutilmente, y yo pues con tantas situaciones yo no lo dimensioné. Sí, Pero ahora sí, a partir de lo que usted planteó en la prescripción, yo entendí que yo ya estaba con un pie afuera y que lamentablemente yo creo que esto que me pasa a mí le ha de pasar a mucha gente, ¿no? Claro. Hay mucha gente que ya tiene un pie afuera y no lo sabe, pero pues sí hay una solución. Así es. Si hay una solución, yo creo que es ponerse en las manos adecuadas, porque en el caso conmigo de usted, digo, afortunadamente Dios me ayudó, yo llegué al despacho y tuve la oportunidad de que usted conociera mi asunto, y pues estratégicamente usted se dio cuenta de las intenciones del Infonavit, cosa que pues yo sola no me hubiera dado cuenta. Y también hablábamos hace rato, ¿no?, de cómo concluyó este asunto. Todo lo que el Infonavit negó durante todo el procedimiento, que fue decir que nunca existió un convenio, al final fueron los argumentos que quiso utilizar para decir, no, pues es que hay un convenio. Caray, ¿cómo? Pues no, que no había un convenio, o sea, porque todo el tiempo fue de que, pues que usted es mentirosa, que yo me lo estaba inventando. Inclusive hubo promociones que ellos hicieron negando que existía ese convenio, y luego pues resulta que siempre sí existía, y que yo lo estaba incumpliendo. Entonces yo dije, bueno, pues por fin existía o no existía. Yo jamás volví a ver ese documento, y yo creo que no sé si lo tengan, porque jurídicamente yo quiero pensar que si ese documento hubiera existido como tal,
hubiera sido incorporado como es debido al procedimiento que ya estaba en la carpeta, ¿no? Sin embargo, nunca fue exhibido, siempre fue escondido o extraviado intencionalmente, no lo sé. Pero bueno, todo este perjuicio que a lo mejor en algún momento me quiso causar el Infonavit fue detectado por el abogado y de alguna manera fue estratégicamente atacado para que yo pudiera tener ya el beneficio de la prescripción y afortunadamente pues no haber perdido la casa. Claro, muchas personas que nos están escuchando nos van a preguntar, a ver, ¿cómo iniciaste hace 3 años y apenas promoviste un incidente de prescripción? Para que quede claro, ¿no? Los que nos están escuchando. Cuando yo estoy con usted y tenemos a la vista el expediente, pues la realidad jurídica es que el asunto era desde el 2017 y que supuestamente le habían notificado. Entonces, cuando analizamos el asunto desde el 2022, que yo entro al asunto, veo que no está en la constancia donde se le haya emplazado a la maestra. Por tal circunstancia, al no existir un emplazamiento, le promuevo un amparo. Eso fue vital, ese amparo. Así para que no... Sí. Bueno, yo no lo sabía, Exacto. pero eso es importante. De hecho, cuando sacamos la fotografía, ve que se tomó fotografía de todo el expediente y lo tenemos en el grupo, como usted bien lo dice. Pues eran un montón de hojas, pues estarlas leyendo detenidamente. 400 y feria. Exacto, leerlas detenidamente. Y lo que usted me dice, yo apenas comprendí que yo ya estaba con un pie afuera de mi casa. Pero la realidad es que sí. Hasta ese momento, cuando checo el expediente, ya había una sentencia. Me percato que no la han emplazado correctamente, promovemos el amparo. Promueve usted, porque yo nada más estaba viendo. Promovemos el amparo y ¿qué pasa? Pedimos suspensión del acto reclamado. Y eso es uno de los beneficios que se garantizan a través de este contrato, para que las personas no sean desalojadas hasta que se concluya con el amparo. Y lo que alegábamos es que no se había emplazado. Y sí, realmente yo creo que ese amparo fue fundamental, porque usted tenía la certeza de que no me iban a desalojar. Yo no lo sabía. Digo que yo de verdad muchas cosas no entendía hasta el final. Y si estratégicamente el abogado, pues a lo mejor por ver tanta problemática que yo tenía, íbamos llevando el asunto, pues yo de alguna manera estuve tranquila, sí, porque yo sí supe de ese amparo. Y yo decía, bueno, pues si me van a parar, vamos, ¿no? Pero de verdad que uno no dimensiona, en serio. Y como yo creo que mucha gente, ¿no? Tienen un pie afuera, claro, y no saben, pero esa figura del amparo, pues al final del día es una protección, y una garantía en lo que se lleva el procedimiento, de que tú vas a estar protegido por la autoridad y hasta que no se resuelva, pues mientras, pues nadie te puede sacar de tu casa. Claro, ¿no? Y cuando nos resuelven el amparo, que sí tardó bastante tiempo, ahí fue cuando Infonavit dice, no, es que esa hoja yo la tengo, pero la tengo en copia, donde le emplacé a la maestra. Y es la hojita que usted dice que la firma estaba a la mitad y no se podía determinar si era su firma o no. Fue lo que alegamos, ¿se acuerda? Sí. Y el juez federal, en lugar de otorgarnos el amparo por la notificación, dice, repóngase el procedimiento respecto de la hoja de la firma. Entonces, cuando vemos todo este análisis y vemos desde cuándo ya habían ganado el procedimiento, el juicio lo ganaron desde el 2018. Ya había una sentencia desde el 2018, fíjese, en donde ya la iban a desalojar. Entonces, ¿qué hago? A ver, repusieron y ya hacemos el análisis. Digo, si yo sigo insistiendo en la nulidad del procedimiento, pues nos van a reponer un procedimiento y nos vamos a llevar otros 2, 3, 4 años en ese mismo procedimiento. Entonces, si el juez dice que valida con ese documento, entonces ya no recurrimos y nos vamos netamente con la ejecución. Porque hay una prescripción también para liberar el crédito hipotecario, que es de 3 años. ¿Se acuerda que le conté? Y yo iba para ese objetivo. Pero cuando valoro, digo, pues entonces que sea válida la sentencia. Son también 3 años para la prescripción de ejecución. Y ya habían pasado 5. Ya habían pasado 5, entonces es por eso que
que ya optamos por el incidente, que es de hace 3 meses, el que usted comenta. Sí, el cual la verdad se resolvió muy rápido. Se resolvió muy rápido y ahorita la maestra pues ya es su casa, ya nadie la puede sacar y ya vamos con partes nada más etapas de la cancelación de la hipoteca. Sí, sí, realmente que se gire el oficio. Fue muy la estrategia. Es que a final del día aquí fue la estrategia. Yo lo que puedo decir es que la certeza, el seguimiento, el conocimiento de estar todo el tiempo informada de lo que se iba haciendo, a pesar de que no entendía yo muchísimas cosas o a lo mejor ahorita todavía no alcanzo a comprender bien todo el procedimiento, pero eso para mí fue un factor de confianza, porque difícilmente tenemos ese acceso a la información de los procedimientos que se hacen, no nada más en un juicio ante el Infonavit, sino todos. La transparencia con la que usted siempre se conduce en el sentido de la formación de un grupo y que en ese grupo estén todos los abogados y que usted esté subiendo la información de manera continua, para mí eso es yo creo que una de las cosas que me da más confianza, porque siempre estoy informada de todo, ¿no? O sea, yo sé cómo van todos los asuntos, los procedimientos y puntualmente pues ve que tenemos reuniones vía Zoom donde usted me va diciendo si hay alguna novedad o si yo tengo alguna duda, y eso yo creo que es muy bueno. Yo puedo decir que sí agradezco bastante cómo se llevó a cabo todo este procedimiento, porque realmente pues yo tengo otras situaciones complicadas de salud que ahorita me limitan a poder haber estado yo más pendiente sola de este asunto. Yo prácticamente dejé el asunto en sus manos, porque así fue. Pues usted cuando me decía que si podía ir a checar o eso, pues yo creo que era un apoyo, porque, híjole, el juzgado siempre fue muy, muy quisquilloso con todo, y ahora sé que tenía muchas cosas que ocultar, ¿no? Eso de que se desapareció el procedimiento y que te lo presento en copia, que no inventen cómo lo van a presentar en copia, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de firmas, estamos hablando de sellos. Inclusive se acuerda que dentro del procedimiento hubo una etapa en donde el diligenciario, cuando lo mandaron a comparecer, su firma y todo completamente diferente. Era distinta a lo que estaba en las supuestas Exacto. hojas que estaban presentando en copia, ¿no? Entonces, no, pues no, ¿sabes qué? Yo no puedo reconocer eso, porque eso parecía que ese era otro diligenciario. Claro. En realidad, si es que existió ese procedimiento, quién sabe quién, que porque según ya no trabajaba allí en el... Ajá, porque pedimos esa información. Y que ya no trabajaba. Por eso se prolongó, porque pedimos información del nombramiento, y nunca la entregaron. Y nunca la entregaron. Nunca la entregaron. Sí hubo. Sí, nos llevamos ahí un buen rato, ¿verdad? Hubo muchos vicios en el procedimiento, pero bueno, afortunadamente la estrategia del abogado, el estudio de fondo que usted hizo al expediente, como dice usted, le hizo replantearse una nueva estrategia, pero yo creo que el poderse replantear una nueva estrategia tiene mucho que ver con el estudio de fondo de un expediente, porque si no, tal vez usted no se hubiera dado cuenta de que existía más fácilmente atacar la prescripción por el lado que lo hizo, ¿no? Entonces, sí, porque eso yo no sabía, o sea, de repente un día llegó y maestra, le van a llevar un documento y demás para que lo firme. Ah, sí. Pues yo ya lo vi, pues ya lo empecé a leer y dije, ah, caray. Le digo que ahí fue donde, en su línea de tiempo fue donde entendí todo. ¿Por qué? Pues porque dije, esto era más serio de lo que yo pensaba, de lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que tal vez todavía íbamos a poder hacer una reestructuración de la deuda para tener pagos no tan elevados y que la cuenta tuviera un cobro razonable, porque claro, eso es lo que yo de inicio yo pensaba que iba a ser así. Y después, bueno, ya conforme empezó a pasar el tiempo, conforme empezamos a detectar las anomalías que había dentro del expediente, pues ya el abogado planteó otra estrategia y bueno, afortunadamente puedo decir ahorita que
pues que ya mi casa está libre de adeudo, y que pues que para mí fue una fortuna haber llegado con ustedes aquí al despacho, porque si no, imagínense, ya estaba con un pie, ya estaría con los dos pies afuera a estas alturas. Pero bueno, afortunadamente las cosas se dieron de la forma correcta y bueno, yo agradezco. La verdad, abogado, es que yo se lo dije fuera de la transmisión. Agradezco pues la disposición, el seguimiento, el trabajo profesional que ustedes han hecho, la intervención, esos estudios de fondo que hacen a los asuntos, y que pues todo el personal, todo este equipo que tiene aquí realmente pues pareciera algo fácil, pero es un compromiso grande el estar atendiendo tantos asuntos, ¿no? Pero esa forma de trabajo transparente que tiene usted, que siempre ha tenido, la cual yo de verdad que sí valoro, porque pues da confianza, ¿no? El saber cómo están tus asuntos, el que puedas consultarlos en un grupo, que puedas ver todos los documentos, y que usted no lo ponga a la vista, pues yo creo que ese es un factor muy, muy importante. Para mí, eso es parte de lo que me ha generado mucha confianza. Y pues hay que tener paciencia. Mucha gente se desespera en asuntos de Infonavit. Quisiéramos todos que se resolviera en meses, 1, 2 meses, 3 y ya, ¿no? Pero no depende únicamente en este caso, del trabajo de ustedes. Dependemos desafortunadamente, de instituciones, de dependencias, de trámites, de tiempos, de plazos, que salen fuera del control de ustedes. Y entonces aquí el factor importante fue la paciencia, la confianza de esperar y de confiar que se estaban haciendo los trámites correspondientes, pues para poder haber llegado a este objetivo que afortunadamente ya se cumplió. Y en esta modificación de la estrategia jurídica que bien observó el abogado Israel, cuando vio que no se había ejecutado la sentencia precisamente porque habían pasado más de 3 años, se ataca esa situación. ¿Qué resolvió el juez? Resuelven que es fundado el incidente planteado y resuelve que ha prescrito la ejecución, es decir, el derecho a ejecutar, aunque hayas ganado, todas las personas que nos miran, aunque hayan ganado un juicio, tienen un tiempo para poder hacer valer esa sentencia. Y como no lo hicieron en tiempo, pues manejamos la prescripción. La prescripción, en palabras simples, en este caso, es la liberación de una obligación por el transcurso del tiempo. Excelente. En este estatus que se pronuncia el juez, representa que ya nadie va a poder sacar a la maestra Patricia de su domicilio. Es cosa juzgada, ya no hay nada y la casa es para usted, libre de todo gravamen. También lo hacemos desde el otro punto de vista, cuando todavía no hay sentencias, todavía no los han demandado, podemos contestar las demandas para la prescripción de la obligación, ahora del fondo del asunto, la obligación. Hay un tema, maestra. Cuando le llamo ese día y le digo que ganamos el asunto, ¿qué pensó? No, pues imagínese, usted se acuerda de ese día, ¿no? Yo creo que fueron muchas emociones, porque hay muchas cuestiones personales que usted conoce que estamos pasando, sobre todo en mi salud, difíciles. Entonces, pues me dice, le tengo una buena noticia. Y ya se lo mandé al grupo. Y yo, pues estaba yo en la llamada. Sí. Entonces agarré el equipo y así como que rápido, en ese momento quise ver, abro el documento y todavía como que de repente no me caía el 20, hasta que el abogado me dijo, ya se ganó su asunto, maestra. Dije, ¿de la casa? Dice, sí, ya se lo mandé al grupo. Entonces no podía abrirlo y me dio como ansiedad. Y ya cuando lo revisé, le digo, ¿en serio? Sí. Dice, acaba de salir la sentencia. Pues son muchas cosas, ¿no? Pero yo se lo expresé en ese momento. Usted no sabe la tranquilidad, ¿no? De repente
de saber que el lugar en donde has vivido tantos años, pues ya es tuyo, ¿no? Y que ya no tienes que estarte preocupando de que si va a llegar alguien a querer desalojarte, ¿no? Porque el Infonavit, el gobierno, habla de humanidad y de apoyo y demás. Lo cierto es que mucha gente tiene contiendas con el Infonavit. Y ahorita, pues, el darme esa excelente noticia, que yo quedé sorprendida por la forma en que se resolvió tan rápido. Sí. Yo, sinceramente, cuando inició este procedimiento, yo dije, bueno, pues a lo mejor se lleva otro año, ¿no? Pero es que la verdad que el documento que hizo de la línea del tiempo, hizo un cuadro que hasta marcó las fechas con rojo y toda la cosa, pues yo lo entendí muy bien. Entonces, yo dije, no, pues aquí ya le puso todo el historial al juez. Porque, pues, ¿qué tuvo que hacer el juez? Yo creo que ya nada más se fue a cada cuadrito y iba revisando que efectivamente todo lo que él estaba diciendo cronológicamente estaba en el expediente. Y eso, tal vez eso hizo que se resolviera rápido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, fue muchas emociones, abogado, muchas, agradecimiento, tranquilidad, certeza, ¿no? Seguridad, muchas cosas creo que vienen en lo que representa saber que ya tienes un lugar seguro para ti, pues es la tranquilidad y pues yo en ese momento estaba, y sigo, ¿no? Digo, qué bonito cierre de año, se lo dije. Claro. Y yo le dije, ay, qué bonito regalo, ya. O sea, estoy terminando el año bendecida y muy agradecida con todo el trabajo. Tenemos más asuntos, usted sabe, Sí. pero pues yo tengo la certeza, la plena confianza de que esto se va a resolver. Agradezco su empatía, la verdad, la humanidad con la que hemos podido trabajar siempre en comunicación, en respeto. Pues yo creo que una de las cosas que yo también admiro mucho de su trabajo es ese profesionalismo de siempre tratar de estar en comunicación, esa empatía de tratar de ponerse en los zapatos de los demás. Y se lo digo por muchas circunstancias que usted y yo sabemos que estoy viviendo, ¿no? Y pues ese plus, porque eso es un plus, Claro. de tener ese tipo de trato, de acercamiento con un despacho, es complicado a veces encontrar. Y entonces, pues no me queda más que agradecerle, de verdad, que ya por fin este asunto concluyó. Yo creo que era de los que se veía tan lejano. Estamos hablando de que del 2022, en mayo del 2026, hacíamos 4 años. Estamos hablando de 3 que años y medio. tenemos que, y eso que mi asunto ya estaba medio avanzado, ¿no? Porque pues hay personas que no tienen nada, ¿no? Y que usted inicia procedimientos del Infonavit desde cero. Sí. En mi caso, pues ya había una situación avanzada, sí, un poco complicada, pero al final se obtuvo lo que se quería, ¿no? Claro. Y pues no me queda más que agradecerles, de verdad. Es una historia que llega a buen término después de tantas adversidades que tuvo que padecer usted, la enfermedad de su esposo, la defunción de su esposo, la salud propia, No. la pérdida del empleo. El fallecimiento de mi papá en este transcurso, porque y bueno, yo sí quiero mencionar esa parte, ¿no? Porque bueno, en el tiempo que mi papi estuvo enfermo, usted vio que yo me deslindé mucho tiempo, yo creo que más de medio año, en los últimos meses que mi padre estuvo conmigo, yo sinceramente fue cuando casi el abogado estaba estudiando de fondo, porque yo me acuerdo que en un lapsus fue cuando fuimos a tomar las fotos, que no salían bien, que se tenían que voltear, que bueno, parecía. Y yo estaba con esa situación de lo de mi papá, y
y aún así yo tenía la certeza de que mi asunto estaba caminando, ¿no? Sí. A pesar de las dificultades. Y pues llegó a buen término. Sí, nos hablaba abogado que fue un caso, pues, también una relación simbiótica de humanitario, ¿no? Del despacho, tener un proyecto de apoyar a la maestra con la intención de que pagara una especie de renta, como si pagara una renta, porque al final de cuentas las personas que son desalojadas de sus viviendas, en este caso como el de la maestra, pues tienen que dejarlas e irse a buscar una renta, buscar dónde vivir. Así Y es. conviene más en este caso pues, que la persona pueda pagar una especie de renta en el contrato jurídico que hace con el abogado, no salirse de su domicilio, porque al final de cuentas se le garantiza que al final va a quedarse con él. Sí, es lo que planteamos por escrito, ¿verdad, maestra? Así es. Firmamos por escrito, nos comprometemos, de hecho, hasta ese pago de renta tiene un tope, porque establecemos un monto total y hacemos el pago diferido, como si fuera un financiamiento, pero asequible, como una renta. Y por ejemplo, en el caso concreto, pues ya nos había terminado de pagar la maestra ese monto y pues nosotros seguimos trabajando porque nuestro objetivo fue liberar de esa obligación o de esa sentencia para que ella se quedara con su casa. ¿Qué le pareció esta propuesta, maestra? Yo creo, como dice usted, muy asequible, ¿no? Porque realmente si tenemos la pérdida de la casa, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que salir y buscar una renta, ¿no? Sí. Y pues las rentas ahorita, pues realmente están muy caras. Aparte de que es muy difícil a veces encontrar una vivienda idónea de acuerdo a las circunstancias que uno vive, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene mascotas. Claro. Y pareciera algo tan sencillo, Claro. pero no cualquier vivienda te acepta con mascotas. Así Ahora es. te ponen ciertas restricciones, no haga esto, no haga lo otro. No haga... El poderte quedar en tu casa, y sí, a lo mejor pagas una renta, pues es lo que tuvieras que hacer si tienes la pérdida Claro. de la vivienda en este caso, ¿no? Yo creo que esta parte también es muy importante porque pues es un gasto que al final del día diferido es muchísimo más fácil que pagos en una sola exhibición, Sí, ¿no? en 2 exhibiciones, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues entonces sí sería muy fuerte. Yo creo que sería hasta inaccesible. Claro. Pero en este sentido, las facilidades, el poderlo plantear de esta manera, pues estratégicamente también para uno, pues es muchísimo más fácil de sobrellevar. Entonces, y bueno, el tiempo transcurre, sí, es verdad, pero también, o sea, tú dices, bueno, estoy haciendo un pago de algo que al final del día se va a quedar, se va a retribuir, ¿no? Claro, se quedan con su predio, es totalmente de ellos. Y yo creo que esta es la pauta y este es el inicio de un nuevo proyecto para poder ayudar a las personas que tienen este mismo problema, que quieran solucionarla. De hecho, acabamos de invitar a la maestra, ya nos aceptó la propuesta de que nos ayude a dar su testimonio con los que se quieran contactar con ellas. Vamos a ingresar un grupo, desde el día de hoy vamos a iniciar con este proyecto. Resuelve tus problemas de Infonavit, del crédito que tienes, como si pagaras una renta a un abogado, ¿no? Es decir, vamos a representarlos, firmamos un contrato, analizamos el asunto y si es viable, podemos decirle, esta es la propuesta de trabajo, pero la gran ventaja es aplicar lo que hicimos con la maestra. Es decir, un pago mensual como si estuvieras rentando, para que pues, te quedes con tu casa y tengas una solución favorable jurídica en esta representación legal que hiciéramos o que vamos a hacer. Entonces, los invitamos, vamos a dejar un QR, vamos a generar un QR de Infonavit, la maestra estará muy atenta ahí, incluso compartiendo su sentencia, para que vean cómo está este tema. Y se me olvidó decir un punto, establecer un punto. Hace 3 años y medio, cuando iniciamos su asunto, maestra, estuvimos en su casa. Sí. Es una transmisión en vivo. Sí. La voy a buscar y la voy a unir a este video para que vean las personas. Yo me acuerdo que fue en mayo. Sí, fue ¿verdad? cuando empezamos a hablar y más o menos planteamos. Yo le estaba planteando cómo estaba el asunto y bueno, parece que es algo muy lejano, pero realmente
Ahorita veo el tiempo y Se fue rápido. se fue rápido, ¿no? Eso fue en el 2022. Digo, Sí. en el 2025 se hizo 3 años, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 2 años, 3 años, 7 meses 7 meses para concluir para concluir el asunto. el asunto. Entonces, pues sí, no son cuestiones rápidas. No es rápido, como usted lo decía, hay que confiar, Sí, hay que ver los tiempos y siempre les he dicho, hay que ayudarnos. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Leyendo. Si contratas un abogado, y si tú contratas un abogado, pues lee lo que te envía el abogado o ver tu expediente. o pídelo, ¿no? Porque Sí, no claro. siempre te lo quieren poner a la vista, ¿no? Digo, yo he tenido varias experiencias y hay veces que los abogados no te quieren poner a la vista la representación que van a hacer de ti, de tu caso. Y yo creo que ese es como un derecho que tenemos, de estar siempre Así es. informados. Así es. Y esa es la parte transparente que podemos hacer aquí con usted, ¿no? Porque usted siempre va a mostrar los escritos para que los interesados puedan estar todo el tiempo informados de cómo va su asunto de manera puntual. Sí, maestra, pues, ¿algo más? Pues nada más mencionar también que esta historia de vida que nos comparte la maestra Patricia, que es optimista pese a las adversidades, pone de manifiesto los abusos y los cobros excesivos por parte de Infonavit. Y como el caso de la maestra Patricia, se encuentran miles de personas que no duden en acudir a Calva con Abogados, y en el código de QR que se va a compartir, sus problemas tienen solución. Agradecemos, maestro, la confianza. No, al contrario. No, la confianza, porque hay muchas personas que desconfían, pero tenemos evidencias. Así es. Gracias, Estamos maestra. a sus órdenes. Gracias a ustedes. Gracias.